tardes, bienvenidos. Esto es Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hoy hablaremos de cuál es la diferencia entre estar despojado y estar desplazado de un territorio. Cuáles son aquellas categorías a las que entran las personas que son desplazadas o las que son desplazadas o despojadas de las tierras. Para la tarde de hoy tenemos a dos personas que conocen perfectamente el tema. Ellas son Nora Saldarriaga, directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros. Muy buenas tardes y bienvenida. Gracias. Esperamos que sea de mucha utilidad este tema el día de hoy y que pues, las personas que tengan sus casos nos puedan llamar. Muy bien, también tenemos a Marta Cecilia González Ábalos. Ella es profesional de reparación individual de la Unidad de Víctimas de la Unidad de Antioquia. Muchas gracias por invitar a la Unidad para las Víctimas a este programa. Muy bien, nosotros en la tarde de hoy vamos a tener diferentes llamadas que hemos preseleccionado para tener unos casos específicos para poder ejemplificarlos y que sirvan de alguna manera a las personas que nos están viendo. Las personas que quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer hoy a través de correo electrónico. Ahorita les vamos a decir cuáles son los correos a los que pueden enviarnos sus inquietudes y también a qué páginas pueden acceder. Bueno, entonces vamos a hacer un breve repaso entre estas dos posibilidades, entre estas dos figuras, por llamarlo más específicamente. Cuando una persona está desplazada y cuando una persona está despojada. Muy interesante esta pregunta porque le puede servir a muchas personas. Quien es desplazado es una persona que está obligada a dejar su lugar de vivienda, es decir, se está atentando contra su libertad de elección en el lugar en que quiera vivir en Colombia, por actores armados, por amenazas, porque han asesinado a algún miembro de su familia. Y esta persona desplazada puede a su vez ser despojada, es decir, que otra persona se apodere de una tierra que le pertenecía a ella. O sea, puede ser desplazada y despojada o puede ser simplemente desplazada sin haber sido despojada. Simplemente le tocó abandonar su tierra, su vivienda o su municipio. Bueno, muy bien, vamos a dejar abierta la pregunta de cuál es la diferencia entre propietario, poseedor y ocupante. Y ahorita vamos a decirle a Nora que nos conteste esa pregunta. Por ahora vamos a atender a Luz Amparo. Luz Amparo, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Sí, Luz Amparo, cuéntenos cuál es su historia. Mira, lo que pasa es que el hijo mío lo mataron en el 2008. Él se encontraba en Río Negro en una zona de conflicto y entonces él lo tiraron al río y como a los 8 días pues lo encontraron. Bueno, y me quedaron 2 nietas y la mamá tampoco pues está también pues desaparecida. Yo hice las vueltas en el 2010 y el 2012 mandé una carta de petición a ver si me respondían porque las niñas no han recibido ninguna ayuda por lo que me tienen en reparación de víctimas. Sí. Entonces, cada que voy a la UAU me dicen que tengo que esperar porque yo estoy anotada en reparación de víctimas y que si eso me sale, las niñas no tienen derecho a ninguna otra ayuda, pero tampoco me dan respuesta cómo va el caso. Muy bien, muchísimas gracias por llamarnos. ¿Qué le podemos contestar? Sí, doña Luz Amparo, gracias por llamar. Mire, nuestro compañero que estudió su caso de la Unidad para las Víctimas encontró que ese proceso ya fue resuelto. Hay una resolución de no inclusión. Lo siento, eso quiere decir que no es un caso dentro del conflicto armado. La resolución está lista para ser notificada. Vaya a la UAO que usted me dijo que es el punto de atención de víctimas y allá le notifican personalmente. Si usted no está de acuerdo, puede interponer un recurso. Vaya a la personería que ya le facilitan a un abogado sin que tenga que pagar por ello, son gratuitos y usted puede interponer un recurso contra la unidad. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre propietario, poseedor y ocupante? Bueno, sí, estas 3 categorías nos indican que los predios, ¿cierto?, tienen una titularidad. Y cuando tenemos un propietario es una persona que tiene una escritura, ¿cierto? Y que esa escritura la ha llevado ante la Oficina de Instrumentos Públicos para hacer el registro, o sea, que está registrada y es un predio que está debidamente inscrito y por eso hay una propiedad de ese predio. Claro. La persona que se determina como ocupante o el predio que ha sido ocupado son predios baldíos de la nación, o sea, predios que son de la nación y que alguna persona la ocupó
y está allí, la explotó durante un determinado tiempo. Para ser un ocupante tienes que haberla explotado por lo menos durante 5 años como mínimo, y esta persona pues ha recibido una resolución del INCORA en su momento del INCODER que la hacía como propietaria de ese predio, o estuvo en los trámites y aún no lo recibió porque muchos campesinos ocuparon predios de la nación y no alcanzaron a recibir su titulación, ¿cierto? Sí. Y están las personas que son poseedoras, que se creen dueños o se asimilan como dueños de un terreno, pero que realmente no tienen un título de propiedad sobre ese predio. Entonces, esas son las 3 categorías que tenemos. La mayoría de los campesinos en este país pues son ocupantes, porque la mayoría estaban en predios baldíos de la nación, y hoy muchos de ellos tenían un título que era una resolución que determinaba el INCODER o el INCORA en su momento, y hoy a través de ese documento están haciendo la reclamación para que sus predios les sean devueltos, porque la mayoría de estas personas fueron despojadas. Entonces pueden acceder a ellos. Bueno, y si de pronto alguien habita, se vuelve un ocupante y llega alguien que es el dueño de ese terreno, ¿qué puede pasar ahí? Si él está ocupando, si él es ocupante, es un terreno baldío que pertenece a la nación. Okay. Es decir, solamente el propietario es la nación. Sí. Entonces nadie va a llegar a quitárselo. Sí, por supuesto. Y puede volverse un propietario con justo título del INCODER, como explicaba Nora, y con registrándolo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ese título que el INCODER le dio. Ese es el justo título y debe registrar. Pero puede pasar, Karina y Marta, que a los campesinos que ocupaban baldíos de la nación les llegaron y les dijeron: usted tiene que vendernos este predio, o lo matamos o hacemos cualquier cosa, pero usted hoy se tiene que ir de acá, ¿cierto? Entonces la gente, por temor, claro, era su vida, entonces lo que hacían era irse de ese predio o vender ese predio, y hoy hay propietarios allí. Claro. Gente que funge como dueño de esos predios. Sí. ¿Qué hace el campesino que estuvo allá durante 5, 10, 15 años, porque muchos llevaban hasta 15 y más años allí? Pues hace su reclamación porque él era el titular de ese predio baldío de la nación, y él fue el que lo explotó durante el tiempo que determina la ley. Sí. Entonces, el que esté ahorita ocupándolo tiene que demostrar que está ahí y que está ocupando ese predio de buena fe, exenta de culpa. O sea, que él lo compró o se apropió de él sin hacer daño, sin causar un desplazamiento, sin hacer una compraventa falsificada, sin hacer un documento ilegal, y que por eso está ahí en este momento. ¿Y quién determina eso? Que esa persona que está ahí, el juez es el que determina si esa persona lo hizo de buena fe, exenta de culpa. Perfecto, sí, ese era el escenario que quería como ejemplificar. Ahora llama Cristóbal. Cristóbal, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Muchas gracias. Yo quiero comunicarle y pedir una colaboración, que es que yo inicié el proceso en el 2013. Sí. El proceso de que me asesinaron un hijo en 1989, en abril 11. Sí. Y para que me incluyeran en el registro único de víctimas. Pero entonces yo hice inicié el proceso en el Bosque, y luego me mandaron para Aguao, y ya después me dijeron que no estaba incluido en la reparación de víctimas, pero me dijeron que hiciera un recurso de apelación, también lo hice. Entonces no sé cómo ir al proceso, porque a mí me dijeron que el hijo lo había matado hasta la delincuencia común, y no, yo no dije en ningún momento que lo había matado la delincuencia común, sino que en esa época estaban los paramilitares, estaba la guerrilla, estaba el M-19, el ELN, muchos grupos militares más arriba de la ley, que no se sabe quién lo mató. Entonces me parece extraño pues que le nieguen a uno a algo que no tiene derecho. Muy bien, Cristóbal, muchas gracias por llamarnos. ¿Qué le podemos decir a Cristóbal? Don Cristóbal, sí, mire, sentimos mucho el homicidio de su hijo. Cuando la Unidad para las Víctimas le dice
que no está incluido como víctima, no quiere decir que a su hijo no lo hayan asesinado, ni que no fue víctima de un delito tan grave como es el homicidio. Lo que le estamos diciendo es que la ley de víctimas y restitución de tierras son para las víctimas del conflicto armado, es decir, cuando son grupos paramilitares, grupos guerrilleros, a veces las Fuerzas Armadas del Estado, en los confrontamientos también pueden causar homicidios. Entonces lo que la unidad le dijo es que su hijo fue asesinado por personas que no son actores armados. Por eso se le notificó, él interpuso efectivamente el recurso de reposición en subsidio de apelación que está para que la unidad lo resuelva. Como usted nos puso ese caso, nosotros vamos a enviar un correo en Bogotá, que es donde resuelven, para que den una respuesta un poco más rápido para usted y le digan si confirman esa decisión o la revocan. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿cuál es la diferencia, volviendo al tema del que estamos hablando hoy, que es si la persona es despojada o si es desplazada de las tierras? Entonces, hay algo que se llama la carta-venta. La carta-venta es lo mismo, carta-venta o contrato, es lo mismo que el título de propiedad de propietario. ¿Cuál es esa diferencia? No, no es lo mismo, Nora lo estaba explicando ahora muy bien. Sí. Es poseedor, en ese caso, la persona que tiene una compraventa. Informal, entre una persona y otra, yo te vendo esta tierra, listo, nos ponemos de acuerdo y lo firmamos. Ese no es un justo título para ser propietario. Las personas tienen que llevar esa compraventa o esa carta de venta a una notaría para que le hagan la escritura pública. Y esa escritura pública hacerla registrar en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que le corresponde para que se vuelva un propietario. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, tenemos otra llamada. Bueno, ¿cuánto tiempo se puede demorar una persona en volver a su tierra como propietario después de hacer todos estos papeleos? Bueno, si es una persona que ha sido víctima del despojo, apenas en este momento, desde la ley 1448 que generó la restitución de tierras y creó unos jueces especiales para restitución de tierras y unos magistrados especiales, tiene que surtirse el proceso para que él pueda nuevamente recuperar su propiedad y volver a su tierra, si él quiere volver a su tierra. Sí. Entonces, la unidad de restitución de tierras, que no es lo mismo que la unidad para las víctimas, le hace el proceso administrativo de buscar las pruebas de propiedad, de posesión o de tenencia, y las demás que correspondan, y presenta la demanda ante el juez para que el juez decida la restitución en favor de esa persona y él recupere la titularidad de su tierra. Perfecto. Nora, esas tierras y esos títulos funcionan común y corriente como en el mercado, tienen los mismos valores que en el mercado, se pueden negociar, vender, alquilar o tiene algún tipo de restricción. Mira, las personas cuando se les restituye su predio, el predio que está reclamando, pues tienen la posibilidad de venderlo, ¿cierto? Porque de hecho es para eso que ellos las adquieren, porque es de su propiedad, es volverle, ¿cierto? Eso que habían perdido. Y pues ellos podrán venderlo, arrendarlo, cederlo, pero la ley dice que después de 2 años de haberle restituido su predio. O sea, no lo pueden hacer de manera inmediata. ¿Y por qué él trae la ley esa restricción? Porque de lo que se trata es que los campesinos y las personas que perdieron esas propiedades pues puedan en determinado momento, como hablábamos ahorita antes de iniciar el programa, si hay condiciones de seguridad, si hay condiciones de dignidad, puedan regresar a sus tierras, puedan regresar a esos sitios donde fueron obligados a abandonarlos o fueron despojados, para generar pues mejores condiciones de vida, pues no solamente de los campesinos, sino también en las ciudades, porque tú sabes que lo que ha pasado en las ciudades es que se viene la gente del campo a la ciudad, se van para las partes altas de las ciudades en unas condiciones de miseria y unas condiciones de pobreza muy grandes que les impiden vivir de una forma digna. Lo que quiere y busca el Estado con todas estas leyes que se han venido dictando es que los campesinos en especial y las personas que perdieron sus tierras pues puedan retornar, si así lo desean, porque no es obligación, en unas condiciones de dignidad. Yo creo que es bueno también completar que si alguien va a hacer un proceso de restitución, debe hacer primero un proceso en lo posible de protección de su predio, justo para que los otros no puedan venderlo, arrendarlo, etcétera, y ese predio esté asegurado
para cuando el juez tome la decisión. Incluso esa protección se puede hacer con las viviendas urbanas. ¿Y cómo se en hace? la ciudad. Usted, si es propietario de una vivienda de la que fue desplazado o despojado, va a la personería municipal, ellos le hacen la solicitud y en la oficina de registro de instrumentos públicos, si usted es propietario, inscriben la protección, que nadie puede vender o comprar esa propiedad, y si usted es un poseedor, en el catastro municipal se hace la misma inscripción. Muy bien. Bueno, tenemos ahora a Miriam. Miriam, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, señorita, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Usted? Bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Cuéntenos, ¿cuál es su historia? Bueno, la historia es del marido mío, que a él le mataron un muchacho, ¿cierto? En el 2002. Y resulta que en el 2013 le repararon la mitad a la mamá. Yo no soy la mamá de él. Y le debieron de haber reparado la otra mitad a él, ¿cierto? Y resulta que la plata de él la devolvieron que es que para el Fondo Nacional del Tesoro. Y ya van 17 meses y no lo llaman. Cuando a él lo llamaron, cuando le repararon la mitad a la señora, lo llamaron a él también. Y él iba manejando un carro y no podía contestar y no lo volvieron a llamar, sabiendo que tenían números telefónicos y un correo y todo donde le podían mandar alguna noticia, pero no lo hicieron. Entonces mi pregunta es, a ver a dónde vamos, porque hemos ido a la Guau y no nos dan ninguna respuesta. Muy bien, Miriam, muchísimas gracias. Doña Miriam, muchas gracias por llamar. Efectivamente, su compañero o esposo actual tiene derecho a recibir el 50% de la indemnización por el homicidio de que fue objeto el hijo de él. En el momento en que se pagó la indemnización, no se pudo localizar a su esposo. Usted está explicando una razón, la unidad de todas maneras trata de contactarlos. Ese dinero efectivamente se reintegra al Tesoro Nacional, pero eso no quiere decir que se pierda. Se hace una reprogramación. Entonces nosotros de inmediato informamos al área de indemnizaciones, ya que usted nos llamó, y ellos hacen la reprogramación y se están comunicando con su esposo prontamente y para que le paguen la indemnización. También puede dirigirse al punto de atención más cercano a finales de este mes. Yo creo que le iría mucho mejor y allá nuevamente le dan una cita. Bueno, muy bien. Usted ahorita hablaba de que a muchos campesinos son despojados de su tierra, pero son obligados a seguir trabajando en la misma tierra. Esta figura, digamos que yo la relaciono un poquito como con la esclavitud casi. Ellos pueden instaurar alguna denuncia penal, como una especie de secuestro, o qué tipo de figura pueden utilizar para protegerse de esto. Claro, son casos muy complejos, pero sí. Justo la ley ha generado todo este tipo de medidas para proteger a los campesinos de Colombia que fueron despojados por grupos armados que se apropiaron de sus tierras y crearon unos grandes latifundios, pero obligaron a los campesinos a seguir trabajando para ellos. Ellos obviamente pueden interponer la demanda, como dijimos ahora, junto con la unidad de restitución de tierras para lograr la restitución de su predio. Y al mismo tiempo, las personas que cometieron esos hechos son investigados judicialmente en los procesos de justicia y paz por todos esos delitos de despojo, de desplazamiento, de confinamiento, como en ese caso, de explotación. Pues la esclavitud como tal no está tipificada. No conozco como ningún caso que se haya hablado, pero sí de una explotación laboral o etcétera, que puede hacer en favor o en beneficio de estos campesinos o personas que fueron obligadas a trabajar sus propias tierras en favor de otros. Bueno, muy bien. Nora, la restitución de tierras, además de devolver, digamos, la tierra a la persona, ¿habría alguna posibilidad de restituirles en dinero el tiempo que fueron sacados de esa tierra? Mira, la restitución es para restituir los predios. Lo que pasa es que dentro de la ley hay unas garantías y hay unos beneficios para los reclamantes que ya las determina es el juez o el magistrado de tierra, ¿cierto? Algunas de las personas, pues hay proyectos productivos, hay mejoras de vivienda, hay unos beneficios para las víctimas reclamantes, pero que no las determina la ley en esa actitud, sino que ya las determina el juez o el magistrado quien dicta la sentencia.
La mayoría de los casos que nosotros conocemos, nosotros hemos estudiado alrededor de 1000 sentencias, las hemos leído de manera juiciosa y la mayoría de los fallos que han dictado los jueces y magistrados en tierras pues traen ese beneficio, el de temas de productivos, en temas de préstamos, en el de exoneración de deudas, porque muchos tenían deudas con el Banco Agrario, con otros bancos, pues porque para sus cultivos, entonces todos esos beneficios permiten que los campesinos que quieran retornar a sus predios pues puedan tener esas ayudas y puedan tener la garantía de volver en unos términos de dignidad como lo hemos venido diciendo hasta el momento. Ok, perfecto. Bueno, ahora saludamos a María. María, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes. María, cuéntenos cuál es su historia. Que a mí hace por ahí 2 años y medio me llegó la carta cheque. Y entonces yo fui a Mauta y me dijeron que esperara. Y el esposo mío en este momento está para cirugía, yo también me mantengo muy enferma. Y entonces yo digo que de pronto me llega a mí, que me llamen y de pronto yo estoy con el esposo en el hospital. Y entonces yo pues ahorita estoy en situaciones pues muy... Estamos muy enfermos los dos y apenas somos la hija mía y yo y él. Y entonces me dicen que espere. Muy bien, María, muchísimas gracias por llamarnos. ¿Qué le podemos decir a María? Doña María, usted, por ejemplo, tiene un caso muy especial. Usted está incluida en el Registro Único de Víctimas. Eso quiere decir que su caso fue reconocido como producto del conflicto armado. El problema, o no es un problema, sino que su caso es de ley 1448, es decir, es muy reciente y nosotros en la Unidad para las Víctimas recibimos los casos, como hemos dicho otras veces, que venían de acción social, de 1290, que son los casos que hay que priorizar para el pago de la indemnización. Sin embargo, como usted dice que está enferma, si usted tiene una enfermedad grave, ojalá que no, doña María, pero si usted la tiene, usted puede adjuntar los documentos de su enfermedad en nuestro punto de atención y su caso sería priorizado. También en los casos en que solamente 2 o más adultos mayores viven juntos, también allí lo podríamos priorizar. Muy bien, entonces lo que tienen que hacer estas personas que tienen alguna limitación física, que son personas mayores, que entran como a la tercera edad, es hacer este procedimiento para poder que sean priorizados. Sí, es cierto. Solicitar la priorización en los puntos de atención con los profesionales de la unidad. Allá tenemos orientadores que le darían una cita con un enlace integral que le puede seguir su caso. Bueno, muy bien, nosotros estamos enlazados también con Canal Institucional, ese programa va a ser transmitido también por allí y queremos decirles que las personas que no nos pueden llamar en la tarde de hoy pueden escribirnos. ¿Dónde nos pueden escribir? Ellos pueden comunicarse con la Unidad para las Víctimas en nuestra página web, que es www.unidadvictimas.gov.co, y allí tenemos 2 tipos de comunicación, una por un chat con video y otra en una sección de PQR, de petición, quejas y reclamos, pueden escribir y también les contesta. Bueno, ¿cómo funciona este chat con video? Funciona de una manera muy interesante. Allá usted entra en la página web, un día esto lo mostramos aquí en el programa, claro que sí. Tiene una pantallita que dice el chat, entra ahí y de inmediato lo comunican con un profesional de la Unidad para las Víctimas, usted les pone su caso y se lo resuelven así como se lo estamos resolviendo aquí, le dicen cuál es el procedimiento a seguir, en qué estado está su caso, si tiene que adjuntar alguna documentación que le falta, etc. Muy bien, ¿son muchos los profesionales que están atendiendo permanentemente a las víctimas para darles toda la asesoría? Sí, la Unidad para las Víctimas está en todo el país, estamos en todos los departamentos y particularmente en Antioquia estamos en casi todas las subregiones, estamos en todas las subregiones de Antioquia, sí. En los municipios tenemos profesionales orientadores, enlaces integrales y los profesionales de la dirección territorial que respondemos a los distintos procesos. Muy bien, la Fundación Forjando Futuros, ¿cómo puede ayudar o acompaña también desde Medellín a estas personas? Bueno, no, nosotros no tenemos la información o la base de datos que tiene la unidad, porque eso es solo de competencia de ellos. Su función, pero claro. Nosotros lo que hacemos es recibir las llamadas, escuchar a las personas y dar la orientación, porque la mayoría de estas personas pues tienen que ir a un centro de atención, tienen que hacer un derecho de petición, cualquiera de estas cosas que es un trámite muy sencillo, que es gratuito y que a veces
les cobran, porque como no tienen conocimiento, entonces la gente les cobra y se beneficia de eso, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es darle la orientación, y por eso estamos en estos programas y por eso facilitamos nuestras líneas de comunicación también para dar la orientación oportuna. Bueno, muy bien, ahora tenemos a Adriana en la línea. Adriana, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Adriana, cuéntenos cuál es su caso. El caso mío es de mi niña desaparecida. Desde el 2001 se desapareció, en el 2003 puse yo la petición, pero hasta el momento no me han dado respuesta acerca del caso de ella desaparición. Ni me han dado respuesta durante tanto tiempo de que llevo yo haciendo esta gestión, y yo llamo y me dicen que sí fui aceptada como víctima, pero que hasta el momento, que yo tengo que esperar hasta el 2011 o 2015 que se me solucionen las cosas. Adriana, ¿cuántos años tenía su niña o cuántos años tiene su niña? Tenía 15 añitos. Muy bien. ¿Y el nombre? ¿Perdón? ¿Y el nombre cómo se llama? Natalia Chavarría. Muy bien. Doña Adriana, mire, usted está efectivamente incluida en el Registro Único de Víctimas. La Unidad para las Víctimas reconoció la desaparición de su hija y usted está reportada en el cuadro de pagos para la indemnización. Eso quiere decir que prontamente, no le puedo decir la fecha exacta porque en la unidad nadie la sabe, pero usted será llamada para recibir la indemnización. Y el proceso de búsqueda de personas desaparecidas no se puede parar. Usted debe seguir acudiendo a la Fiscalía, al Cuerpo Técnico de Investigación, porque su hija tiene que seguir hay que seguirla buscando hasta que sea encontrada, porque eso es un derecho fundamental de las personas víctimas de desaparición forzada y es una medida de satisfacción a la que todos tenemos que contribuir. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos durante esta tarde y responder las llamadas de los televidentes que también se comunicaron con nosotros para contarnos su caso, para que nosotros hagamos todo el trámite para acompañarlos en este momento. Así que nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.